Ya pueden comenzar. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 15 de laboratorio, sección 2, con el tema respuesta inmune frente a la nefritis lúpica. Como palabras claves tenemos lupus eritomatoso sistémico, nefritis lúpica, manifestaciones clínicas de nefritis lúpica, inmunopatología de nefritis lúpica. Como un pequeño resumen, tenemos que la nefritis lúpica es el término médico para la inflamación de los riñones e irritación causada por el lupus. El lupus es un inmune. Las enfermedades autoinmunes hacen que su sistema inmunológico ataque sus propias células sanas. Cuando su sistema inmunológico ataca los riñones, estos se dañan. El daño puede ser muy grave y esto sucede en más del 60% de los pacientes que llegan a desarrollar lo que es la nefritis lúpica. Como ya antes mencionado, esta es una inflamación de riñón que puede llevar a una enfermedad renal crónica o al estadio final de la enfermedad renal crónica. También se establece que la nefritis lúpica se desarrolla como una de las complicaciones más frecuentes relacionadas al lupus eritomatoso sistémico, la cual va a afectar, como ya mencioné, 60% de los pacientes, principalmente al grupo etario entre el 30 a 44 años de edad, mayormente en femeninas y en la raza blanca. Como introducción tenemos que el presente trabajo desarrollará las complicaciones renales producidas por el lupus eritomatoso sistémico en base a factores de riesgo que propician el desarrollo de dichas afecciones. Asimismo, se profundizará en los mecanismos inmunológicos implicados en el mal funcionamiento renal. De la misma manera, se establecerán los métodos de diagnóstico y confirmación, incluyendo las manifestaciones clínicas que permiten establecer el desarrollo de dicha enfermedad. Las presentaciones clínicas de nefritis lúpica puede ser de manera oculta o silenciosa. Glomerulonefritis crónica activa, glomerulonefritis rápidamente progresiva, síndrome nefrótico e insuficiencia renal progresiva en pacientes sin alteraciones del sedimento urinario. El tratamiento en la nefritis lúpica son los esteroides, las dosis y en de tipo de glomerulonephritis, así como de la repercusión en la función renal y las alteraciones inmunológicas asociadas. De igual manera, existen diferentes factores agregados que se deben corregir eficazmente en todo el paciente con nefritis lúpica, ya que pueden agravar lo que es el pronóstico y contribuir para que el riñón llegue a su fase terminal. Estos pueden ser como la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, el uso de medicamentos potencialmente nefrotóxicos, en especial los antiinflamatorios no esteroides. También debe evitar lo que es el embarazo en pacientes con nefropatías activas, debido a que se asocia con mayor riesgo a lo que es un daño renal. Como situación problemática, pues tenemos que el riñón es uno de los órganos implicados con más frecuencia en esta enfermedad. La mayoría de los enfermos con lupus eritomatoso sistémico presentarán afectaciones en un momento de su evolución. La lesión renal en el LES es debido tanto al proceso inflamatorio desencadenado por los mecanismos autoinmunes como a la respuesta de los diversos componentes del tejido renal a dicha inflamación. La nefritis lúpica, como ya mencioné, es una de las complicaciones más grandes del LES y es el principal determinante del desenlace de la enfermedad a largo plazo. Hay estudios que se han realizado para determinar lo que es el origen fisiopatológico que conlleva lo que es el daño renal en esta enfermedad, señalando resultados controvertidos. Y como ya mencioné, que esto sucede en más del 60% de pacientes que llega a desarrollar lo que es la nefritis lúpica. Generalmente los pacientes de menor edad al inicio de LES muestran nefritis lúpica con más frecuencia y gravedad. De estas inferiores a 14 años tras el análisis de biopsias renales. Los criterios de afectación renal hasta el 46% de los casos.
Pero por otro lado, solamente el 22% de pacientes con LES diagnosticados luego de los 50 años muestran alguna vez de la evolución signos de nefropatías. En el enunciado del problema, pues tenemos ¿cuál es la respuesta inmune frente a la nefritis lúpica? Como objetivos, en objetivo general tenemos explicar la respuesta inmune frente a la nefritis lúpica. En objetivos específicos, en el 1 tenemos describir la inmunopatología de la enfermedad nefritis lúpica. En el objetivo específico 2 está mencionar la inmunohistoquímica empleada para el diagnóstico de nefritis lúpica. Objetivo 3, acciones clínicas de la nefritis lúpica. Y como justificación de nuestro trabajo tenemos, la presente investigación se basa en la respuesta inmune frente a la nefritis lúpica, con la cual se busca conocer a detalle los procesos del sistema inmunológico en el desarrollo de la enfermedad. Los pacientes con lupus eritomatoso sistémicos están expuestos a un número significante de complicaciones. Esto sucede en el 90% de los casos de lupus eritomatoso sistémicos, está presente en las mujeres y está caracterizado por la producción de anticuerpos y complejos inmunes, los cuales terminan afectando prácticamente a todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Pero sin embargo, las manifestaciones cutáneas y la nefritis lúpica son las más comunes en esta enfermedad autoinmune. El diseño del método utilizado. Una revisión de documentos científicos dedicados al tema de interés, al cual es respuesta inmune ante la nefritis lúpica. También se han consultado revisiones sistemáticas y estudios científicos sobre el tema a tratar. En estrategia de búsqueda, pues tenemos dentro del sistema de búsqueda, se han utilizado ese cielo, Medigraphy, repositorio digital, que darán respuestas a nuestros objetivos y que con una búsqueda específica se han basado en la respuesta inmune ante la nefritis lúpica. En motores de búsqueda utilizados tenemos la búsqueda bibliográfica, es el primer paso para recolectar la mayoría de información acerca de la literatura y tener distintas posibilidades de acceso, destacando las opciones de mayor relevancia sobre las respuestas inmunes ante la nefritis lúpica, por lo que se utilizó artículos científicos que hablarán específicamente de la enfermedad, de manera que no contribuyeron a mejorar la interpretación de los objetivos, como Google Académico, ese cielo, academia.edu. En el primer objetivo tenemos que es la inmunopatología de la enfermedad nefritis lúpica, que se sabe que para el desarrollo de la nefritis lúpica es necesaria la presencia de anticuerpos, pero hay dos los cuales se encuentran más relacionados con ella, que son los dirigidos contra los ácidos desoxirribonucleicos de doble cadena y los antinucleosomas. La presencia de C1Q más los de doble cadena van a provocar el desarrollo acelerado de la enfermedad. El CQ1 es un fuerte predictor de la actividad renal, principalmente en pacientes que presentan la forma proliferativa de la enfermedad. El depósito de inmunocomplementos provoca la regulación en menos de la ADNasa renal. Esto provoca el cúmulo de metilglomérulo. A su vez, estos depósitos provocan la activación en cascada del complemento. Las células T juegan un papel importante en la aparición de la enfermedad, así como otro mecanismo que contribuye con esto es la activación de las células B, porque estas producen anticuerpos nefrotógenos para que estos van a reclutar macrófagos y células dendríticas, van a producir también citocinas. Y la depleción de las células B va a determinar la remisión de la enfermedad renal. En el cuadro comparativo tenemos el lupus eritematoso sistémico y la enfermedad renal crónica por nefritis lúpica. Se va a presentar en el lupus eritematoso sistémico, se presenta la proteinúria persistente, que es la presencia de proteínas en la orina, hematuria tanto microscópica o macroscópica, cilindros celulares integrados por hematíes o hemoglobinas y de tipo granular. También esta puede ser tubular o mixto. En la nefritis lúpica hay abnormalidades en el riñón estructural o funcional. También hay disminución de la renal en 60 ml por minuto.
El daño glomerular en la nefritis lúpica es causado por la formación de complejos inmunitarios, los cuales van a formar un complejo in situ, y cuando son localizados por los complejos autoinmunes en el glomérulo, el complemento conduce al daño. Los linfocitos T, como se había mencionado antes, ayudan a la progresión de la nefritis lúpica, y esa puede ser mínima mensagial, progresiva mensagial, focal o difusa. En investigaciones recientes que habla sobre la recaída de la enfermedad autoinmune, que esto ocurre muy seguido en pacientes con nefritis lúpica, se habla que las células TCD8 se agotan y debido a eso es que pierden su función efectora y van a empezar a expresar receptores inhibitorios a alto nivel. Esto le va a provocar la incapacidad de eliminar enfermedades virales, pero a su vez les otorga cierta protección contra enfermedades autoinmunes. En la inmunohistoquímica empleada para el diagnóstico de la nefritis lúpica. Hacer un correcto diagnóstico de la enfermedad se utilizan métodos como la biometría hemática completa, uroanálisis con microscopía. Además, también se puede agregar la tasa de sedimentación globular, la proteína C. También se puede realizar la prueba de la función hepática, la relación entre la proteína creatinina y la prueba de anticuerpos. Hay criterios inmunológicos, los cuales nos van a ayudar al diagnóstico de nefritis lúpica, y estos se deben de tomar en cuenta el anticuerpo anti-TNAN, el anti-SM, la positividad de anticuerpos antifosfolípidos, el complemento bajo de CD3, C4 y CH50, y COMS directos positivos en ausencia de anemia hemolítica. En los pacientes con lupus eritematoso sistémico, el compromiso glomerular es muy probablemente la lesión más característica conocida del compromiso renal. Por eso es que a todos los pacientes que presentan lupus eritematoso sistémico se les debe de realizar la biopsia renal para evaluar el compromiso renal, y esto nos va a ayudar a identificar la nefritis lúpica, compromiso túbulo intersticial y vascular. Eso también nos va a ayudar a dar un tratamiento más pertinente y establecer un pronóstico de la enfermedad renal. La inmunofluorescencia en la nefritis lúpica se puede encontrar depósitos inmunes en cualquiera de las estructuras, es decir, en glomérulos, en túbulos, en intersticio y en vasos. En un 98% de los casos hay depósitos intensos, es decir, que en una escala del 0 al 3 se marca un 2.5 de inmunoglobulina G. En un 90 y un 82% de los casos, con una menor intensidad, se van a identificar depósitos de inmunoglobulina M e inmunoglobulina A. El C3 está presente en el 98% de las biopsias, y la presencia de este, junto con inmunoglobulinas, es característico de la nefritis lúpica. En cortes histológicos, los cuales se les va a realizar la tinción de hematoxilina y eosina, de ácido perchódico de chip, la tinción de plata y tricómica, se realiza con el fin de determinar la clase histológica a la que pertenecen de acuerdo con los parámetros establecidos por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal. La expresión de citocinas se determina mediante la técnica de inmunohistoquímica indirecta, y el perfil de TH1 va a considerar las cocitocinas de interferón gamma y la interleucina 12, y el perfil TH2, la interleucina 4 y la interleucina 13. Hablando sobre lo que se mencionaba anteriormente, en esta tabla se puede observar la inmunohistoquímica empleada para el diagnóstico de nefritis lúpica, en que la expresión de la interleucina 4, de acuerdo con los resultados de inmunohistoquímica para esta citocina, no se encontraron casos positivos. Es decir, que en ninguno de los casos va a expresar o expresó la interleucina 4 correspondiente con el perfil TH2. Y la expresión de la interleucina 13, que a todas las biopsias de los casos de nefropatía lúpica fueron analizados para determinar la inmunohistoquímica. Sin embargo, en ninguna clase histológica de la nefropatía lúpica se observaron casos positivos para la expresión de estas citocinas, la cual corresponde al perfil de citocinas de TH2, el perfil de TH2. Y hablando de la inmunohistoquímica de controles sanos, en estas se analizaron de biopsias de pacientes trasplantados, los cuales no presentaban nefropatía lúpica. A eso se les denominó también biopsia cero, y la expresión del interferón gamma, la interleucina 12, 4 y 13 fueron negativas en todos los casos. Luego tenemos enunciar las manifestaciones clínicas de la nefritis lúpica. Se tiene el caso de un paciente masculino de 54 años de edad, el cual presenta aproximadamente un mes de evolución. Este presenta disnea nocturna, ortopnea, edema progresivo en miembros inferiores y un aumento del peritoneo abdominal. Eso también le causa plenitud y llenura. La
ya fue valorado por el Servicio de Medicina, los cuales descartaron la falla cardíaca como causa del síndrome hematoso. También en preclínicos se evidenció hipoalbuminemia, proteinuria y ácidos elevados. En la revisión por sistemas, este va a referir que a nivel de la piel va a presentar ampollas en manos, antebrazos, en brazos, en la espalda, en la región tórax abdominal, y estas van a evolucionar hasta ulceración y van a cicatrizar dejando lesiones hipocrómicas de 2 años de evolución. También a nivel óseo articular, se refiere a dolor en las articulaciones metacarpofalángicas, en el carpo, en los codos y en las rodillas. El caso que se presentó anteriormente va a describir las manifestaciones clínicas de un paciente con nefritis lúpica de clase 5, y también se puede observar el gran compromiso que hay a nivel de la piel y la influencia de los antecedentes familiares. La Sociedad Americana de Reumatología ha propuesto 11 criterios para la clasificación y para el diagnóstico de nefritis lúpica, de los cuales se deben presentar 4 para hacer el diagnóstico. En estos tenemos el eritema facial, el lupus discoide, la fotosensibilidad, que se puede presentar como rash en la piel, úlceras orales, que puede haber ulceración oral o nasofaringia y que por lo general son no dolorosas, serocistitis, también enfermedad renal, alteraciones neurológicas, que pueden ser convulsiones o psicosis, también alteraciones hematológicas, que en eso se puede ver la anemia hemolítica con leucopenia, y alteraciones inmunológicas. Pero por lo general, los síntomas que se van a presentar son fiebre, anorexia y pérdida de peso. Estos síntomas casi siempre se acompañan a manifestaciones más específicas cuando aparecen los brotes de la enfermedad. Bueno, hablando específicamente con las manifestaciones cutáneas, como ya antes mencionado, la más frecuente manifestación puede ser el rash malar, el lupus discoide, la fotosensibilidad y las úlceras orales. Aproximadamente con LES presentan exantema malar, que es eritematoso, fotosensible y se puede localizar en el área de las mejillas, puente de la nariz y el mentón, teniendo como forma de mariposa. Estas manifestaciones varían dependiendo de la raza, ya que el lupus discoide y la alopecia son más comunes en las poblaciones afroamericanas, mientras que el exantema malar se da más que todo con las poblaciones caucásicas. Luego tenemos las manifestaciones musculocutáneas. La mayoría de los pacientes afectados por esta enfermedad presentan atralgias y o mialgias que no son deformantes, y cuando existe artritis generalmente no erosiva, se suelen afectar las articulaciones interfalángicas proximales, metacarpofalángicas y carpos y rodilla. Es reversible y también hay dolor y rigidez desproporcional en cuanto a la inflamación de las membranas sinoviales. Luego tenemos lesiones hematológicas en las que se muestran las anemias, siendo la más frecuente del tipo normocítico normocrómico, la leucopenia acompañada con linfopenia y la anemia hemolítica y trombocitopenia moderada. También puede haber adenopatías como el síndrome poliadenopático, que por lo general son de pequeño tamaño y se encuentran en la región cervical, inguinal y axilar. Luego tenemos las manifestaciones cardiopulmonares. La pleuritis y el derrame pleural son frecuentes y en ocasiones puede ser la forma de presentación de la enfermedad o una complicación durante los periodos de activación. La pericarditis es la manifestación cardíaca más frecuente, cursando generalmente con derrame pericárdico leve, aunque en alguna ocasión se puede llegar a tamponamiento cardíaco. También puede haber neumonitis aguda lúpica, hemorragias alveolares presentando hipoxemia, hemoptisis y también disfunción diafragmática. Luego tenemos también manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, que aparece habitualmente durante la actividad de la enfermedad y se acompaña de síntomas a nivel de otros órganos. Puede afectar distintas zonas del cerebro como las meninges, la médula y los nervios craneales y periféricos. Las manifestaciones más frecuentes es la disfunción cognitiva, junto con alteraciones en el ánimo, presentando ansiedad o depresión. También hay manifestaciones vasculares. La complicación más importante es la trombosis, ya que esta manifestación se relaciona con los anticuerpos antifosfolípidos, ya sea anticoagulante lúpico o anticuerpos anticardiolipinas. Otras manifestaciones pueden ser la vasculitis, hipertensión arterial
secundaria y coagulación vascular. Bueno, para concluir, tenemos que la mayoría de los pacientes con LES tienen depósitos de inmunocomplejos en los glomérulos y hasta el 50% de ellos presentan datos clínicos de nefritis con edema, proteinuria y hematuria. El lupus hace que las proteínas del sistema inmunitario dañen los riñones y perjudiquen su capacidad para filtrar los desechos. Y se clasifica como una enfermedad autoinmunitaria por eso, porque hace que el sistema inmunitario produzca anticuerpos que ataquen los propios tejidos y órganos, como se mencionaba en esta investigación, los riñones. También concluimos que cuando existen depósitos de anticuerpos, anticromatina, junto con los anticuerpos anti-ADN de doble cadena, el desarrollo de la enfermedad renal se acelera y los anticuerpos dirigidos contra los ácidos desoxirribonucleicos de doble cadena y los anticuerpos que están vinculados en el desarrollo de la nefritis lúpica. Uno de los mecanismos por el cual contribuyen a la progresión de esta enfermedad es por la activación de los linfocitos B con la producción de anticuerpos nefritógenos y el reclutamiento de los macrófagos, las células dendríticas y la producción de las citoquinas. También podemos concluir que la nefritis lúpica, el estudio inmunohistoquímico más ampliamente utilizado para detectar los anticuerpos antinucleares es la inmunofluorescencia indirecta, ya que esta puede identificar anticuerpos que se unen a varios antígenos nucleares como el ADN, el ARN y proteínas anticuerpos antinucleares genéricos. Y por último, concluimos que se debe educar y orientar a las personas en general sobre las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, informando sobre todo a los grupos etarios en los que suele presentarse esta enfermedad de lupus, siendo las personas de 30 a 40 años y en especial a las mujeres. Como recomendaciones, tenemos que la biopsia renal debe realizarse en todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico y que tengan evidencia de compromiso renal. Las indicaciones de la biopsia en un paciente con LES deben tener el objetivo de excluir razonablemente la presencia de lesiones focales. La muestra debe tener como un mínimo 20 glomérulos en el análisis de microscopio de luz. También se recomienda en la dieta de las personas la pérdida de peso en los pacientes que son obesos por su efecto que beneficia sobre todo la proteinuria y la progresión de la enfermedad renal. Y por último también que los pacientes con corticosteroides reciban suplementos de calcio y vitamina D, siempre y cuando no exista una contraindicación